Comprobación de lectura de rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo, capítulo 10 del libro de Física para Ciencias e Ingeniería, décima edición, volumen 1 de Serway. Capítulo 10.1, posición, velocidad y aceleración angular. En este capítulo se nos habla sobre la relación angular, que es la relación entre la posición de una línea de referencia que se pone en un objeto que está girando y la línea de referencia fija en el espacio, que en este caso es nuestro eje coordenado. Entonces nosotros estamos estudiando este objeto que va moviendo su posición. Nos hablan de que θ, el ángulo, es la relación entre la longitud de arco, S, y el radio de nuestro círculo. Se nos habla también de que a partir de ahora todo va a ser objeto rígido, ya no nada de partícula. Nos hablan sobre la rapidez angular instantánea, W, que es la relación entre el cambio en θ partido del cambio en tiempo. Y entonces nos dicen que las ecuaciones que nosotros mirábamos en cinemática, eran estas, tienen un equivalente en este tema, haciendo una conversión fácil de que la velocidad ahora es W y la aceleración ahora es alfa, y que θ es el equivalente a x, ¿verdad? Entonces nos hablan de cómo se relacionan de esta manera. Bueno, y también nos hablan sobre la regla de la mano derecha, ¿verdad? Para definir hacia dónde se dirige la fuerza de un objeto que está girando. Si está girando hacia allá, pues está para allá, y si está girando hacia allá, pues está para allá. Nos hablan sobre que al presentarnos a W, a la rapidez angular instantánea, nos dicen que su nomenclatura es radianes partido segundo. De ahí pasamos al capítulo 10.2 de modelo de análisis de un objeto rígido con aceleración constante. Y entonces nos hablan de la relación de estas imágenes, de esta relación que voy a poner ahorita en pantalla, y de cómo esta relación pues nos extiende la temática. Y pasamos al capítulo 10.3, donde se habla de la traslacional, ¿verdad? El movimiento traslacional, porque es muy diferente que un objeto esté en movimiento de esta manera, como lo solía antes, que nos decía la esfera rueda en una superficie de hielo, ¿verdad? Ahora en este caso gira con la superficie, entonces esto se llama traslacional con rotacional, ¿verdad? Y entonces nos presentan la velocidad, cómo es que se relaciona lo que ya sabemos de física 1 con esto nuevo, cómo es la velocidad tangencial, ¿verdad? La velocidad tangencial, que es la velocidad que siempre conocemos, lo que manejamos con partículas, se maneja de esta manera. Entonces la velocidad tangencial es el pincel, ¿verdad? En este caso, la velocidad tangencial va hacia allá, que es, ¿verdad? Si solo se estuviera trasladando, sería de esta manera, y esa es la velocidad que nosotros conocemos. Pero ahora nos presentan la velocidad W, la rapidez angular instantánea, que es la que sigue la traslación, la rotación del objeto, ¿verdad? Entonces es la velocidad que sigue este movimiento. Esa pues está medida en radianes partido segundo, y pues de la misma manera se presenta en la aceleración tangencial va así, ¿verdad? Que es R por alfa, y que su equivalente a aceleración centrípeta, que es la que sigue el movimiento, es R por W al cuadrado, que tiene como medición radianes partido segundo al cuadrado. Nos presentan también la relación entre la velocidad que ya conocemos, que es R por W. R por W es igual a velocidad. Pasamos al capítulo 10.4 rápidamente, donde se habla del momento de torsión y torque, que es igual a torque, ¿verdad? Momento de torsión, torque, donde se habla que el torque es igual a la fuerza por la distancia, la fuerza por la distancia. Esta distancia es el brazo de palanca, ¿verdad? Donde se realiza el pivote, ¿verdad? Y entonces nos hablan de
que esto es equivalente a R por F por el seno del ángulo, donde R es la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se ejerce la fuerza, ¿verdad? Y eso por la fuerza que se está ejerciendo, ¿verdad? Por el seno del ángulo que se movió. Esto está medido en newton metro, ¿verdad? Torque, de ahí nos pasamos al capítulo 10.5, donde se nos habla del torque neto, que es la sumatoria de torques, va a ser igual a I por W, donde tenemos esta ecuación que voy a presentar ahorita. Y entonces nos hablan de lo siguiente. Nos hablan que el momento de inercia depende del objeto y de las masas dentro del objeto. Depende también de las partículas que componen a este objeto y de las distancias que existen entre la inercia. Las distancias del eje de rotación. Las distancias del eje de rotación. De ahí nos hablan sobre la aceleración angular, que es el cambio de W partido tiempo, los radianes partidos al cuadrado, ¿verdad? En el capítulo 10.5 nos presentan la tabla 10.2, donde se muestra esto. Voy a poner mejor una imagen en pantalla. Bueno, esto se nos presenta y entonces nos dice cómo se mide la inercia de diferentes objetos, y esto es lo que vamos a estar utilizando durante todo el capítulo 10 para ir analizando este movimiento. La inercia total va a ser la sumatoria de la inercia del objeto en el centro de masa, ¿verdad? Que es las que se presentaron en esta imagen. Y entonces más lo que se llama ejes paralelos, el teorema de ejes paralelos, donde se maneja que m más mv, que es esta, es como se analiza todo eso. Pasamos al capítulo 10.7, donde se ve la energía cinética rotacional, que es igual a un medio de rotacional, ¿verdad? Que está rotando, igual a un medio de la inercia por W, la rapidez angular al cuadrado. Pasamos rápidamente a eso fue todo el capítulo 10.7. Del capítulo 10.8 hablamos consideraciones que se tienen en estos temas, que también nos hablan de la potencia, del término de potencia, cómo es que se relaciona en este caso con el torque y la velocidad angular o la rapidez angular instantánea. Nos presentan una tabla resumiendo la mayoría de ecuaciones útiles que vamos a estar utilizando durante este capítulo. Y se nos presenta a continuación en el 10.9 el rodamiento, que hace mucha referencia al capítulo 10.3 de traslación, donde se habla sobre el rodamiento puro, ¿verdad? Porque puede ser que esté rodando, pero de repente empieza a deslizarse y sigue rodando. Entonces habla sobre el rodamiento puro como la idealización del rodamiento, ¿verdad? Se habla de la aceleración del centro de masa, que es igual al radio por la aceleración angular. Y también nos hablan de la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Como habíamos dicho, este puntito, esta partícula tiene una velocidad y se está atravesando de la velocidad del centro de masa, es igual al radio por la rapidez angular instantánea. Entonces, recapitulando, tenemos posición angular, voy a ir poniendo imágenes por acá. Posición angular, tenemos la rapidez angular, la aceleración angular, hablamos de torque, hablamos de la sumatoria de torques, que es igual al momento de inercia por la aceleración angular.
Hablamos de la energía cinética rotacional, de la inercia. Hablamos de estas tres ecuaciones que voy a poner acá, ¿verdad? Donde es S es igual, la longitud de arco va a ser igual al radio por el ángulo, la velocidad va a ser igual al radio por la velocidad angular instantánea, y la aceleración tangencial va a ser igual al radio por la aceleración centrípeta, ¿verdad? También hablamos de potencia, donde se hace referencia a la tabla del capítulo 10.8, y esto fue el capítulo 10, rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Muchas gracias. Iñaki Alvarado, carnet 18292, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala.